Don Aurelio Santamaría, un hombre de 74 años, recuerda aquel mediodía de finales de los años 90, cuando vivía en un piso antiguo del barrio de El Antiguo, en San Sebastián. Todo empezó en la comida familiar del domingo, una comida que, hasta ese día, siempre había sido sinónimo de paz. El silencio cayó sobre la mesa como una losa cuando mi hijo Eduardo, con el rostro encendido y los ojos llenos de desprecio, golpeó el mantel y gritó: «Cállate ya, padre, nadie quiere escuchar tus batallitas». Las cucharas quedaron suspendidas en el aire. La risa de mi cuñado se cortó de golpe, y hasta el ventanal del comedor pareció estremecerse. Yo solo estaba contando una anécdota sencilla de mis años como mecánico en el puerto, una de esas historias que siempre hacían reír a mis nietos. Pero aquella vez no hubo risa, solo una vergüenza espesa, caliente, que me subió por el pecho hasta quemarme las mejillas. Busqué alguna mirada cómplice, algún gesto de apoyo, pero no llegó ninguno. Mi nuera Marisa bajó los ojos. Mi cuñado fingió revisar el reloj. Mis nietos, pequeños aún, se quedaron inmóviles sin comprender lo que acababa de ocurrir. Mi hijo seguía de pie, respirando con fuerza, como si por fin hubiera expresado algo que llevaba tiempo guardando. No respondí, no discutí, no levanté la voz. Simplemente dejé los cubiertos, me levanté con calma y tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Caminé hacia la puerta mientras el latido de mi corazón resonaba con fuerza en mis oídos. Nadie me siguió. Nadie pronunció mi nombre. El aire fresco de la tarde donostiarra me devolvió algo de claridad, pero no logró borrar la herida. Caminé sin rumbo durante varias calles, recordando cada sacrificio hecho por ellos, los turnos dobles, los ahorros gastados, las renuncias silenciosas, todo para que mi hijo tuviera una vida mejor. Y aún así, para él no era más que un estorbo. Al llegar a mi piso, ya con el cielo anaranjado, me dejé caer en el sillón sin encender las luces. El silencio de casa era distinto, íntimo, honesto. Cerré los ojos y sentí como la humillación seguía latiendo dentro de mí. Aquella noche comprendí que algo se había roto definitivamente. Fui al estudio, abrí el cajón inferior y saqué una carpeta que llevaba años guardando. Dentro estaban documentos que nunca mencioné, decisiones que siempre pospuse. Respiré hondo. Esa noche, por primera vez, decidí actuar. No actuaba movido por la rabia, sino por algo más profundo, el cansancio de ser invisible en mi propia familia. Aquella noche, cuando el reloj marcaba casi la 1 de la madrugada, caminé por las calles silenciosas del barrio de El Antiguo, con el sobre apretado en la mano. El cielo de San Sebastián estaba cubierto, como anunciando un cambio inevitable. Llegué a la casa de Eduardo, una vivienda adosada cerca del paseo. El portón estaba cerrado como siempre, pero yo aún conservaba una copia de la llave. Nunca me la habían pedido de vuelta, quizá porque nunca imaginaron que pudiera necesitarla. Entré en silencio, avanzando como un extraño por el hogar de mi propio hijo. Subí las escaleras sin encender la luz. El pasillo estaba en penumbra. Desde la habitación matrimonial se escuchaba la respiración tranquila de Eduardo. Dormía profundamente, como si el desprecio que me lanzó en el almuerzo no hubiera existido. Abrí la puerta con cuidado. Lo vi de costado, la sábana cubriéndole medio cuerpo, ajeno por completo al daño que había causado. Por un instante, recordé cuando era un niño, y yo velaba sus noches de fiebre sentado a su lado, temiendo perderlo. Aquel recuerdo me apretó el pecho. Me acerqué despacio y dejé el sobre la mesita, a escasos centímetros de su mano. Permanecí allí unos segundos, observando esa verdad silenciosa que estaba a punto de despertarlo de su comodidad. Me marché sin hacer ruido, dejando la puerta entornada. Al llegar a mi piso,
Me senté en el sillón del salón sin quitarme la chaqueta. No sentí alivio, solo una calma tensa, como la que anuncia una tormenta inevitable. No pegué ojo. A las 7 en punto, el teléfono sonó con insistencia. Antes de verlo, ya sabía que era él. «¿Qué has hecho, papá?», gritó Eduardo desbordado. Escuché su respiración agitada, el temblor del pánico en su voz. «¿Leíste todo?», pregunté con firmeza. «Es imposible. Me vas a arruinar». Cerré los ojos. «No voy a arruinarte, hijo. Solo voy a devolverte lo que intentaste quitarme». «¿Qué?», balbuceó. «El respeto». Colgó sin decir nada más. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Eduardo estaba desesperado. Yo, en cambio, sentía una serenidad extraña. No era venganza, era liberación. Afuera los pájaros cantaban como cada mañana, ajenos a que, dentro de mí, una vida entera acababa de quebrarse para dar paso a otra. Y ahora ya no había vuelta atrás. Todo lo que había hecho en silencio durante años quedaba ahora expuesto, sin máscaras. Y nada aterra más que verse reflejado sin excusas. A veces solo hace falta un grito para que un padre cansado decida dejar de agachar la cabeza y empiece a hablar con hechos. El grito de Eduardo por teléfono aún resonaba en mis oídos cuando terminé mi café. Afuera, la mañana avanzaba con normalidad, pero dentro de mí todo estaba sacudido. Sabía que había leído el contenido del sobre. Sabía también que aquello había derribado la seguridad que llevaba años construyendo sobre la idea de que yo siempre estaría allí, callado, sosteniéndolo todo. Su desesperación no era gratuita. No se asusta así quien no teme perder algo valioso. No había pasado ni una hora cuando escuché el motor de su coche detenerse frente a mi edificio. Sus pasos apresurados en el portal me confirmaron que venía directo hacia mí. Tocó el timbre con una fuerza que jamás había usado conmigo. No abrí al instante. Dejé que respirara un poco su propia ansiedad. Volvió a tocar, esta vez golpeando la puerta. «Papá, abre ahora mismo». Abrí con calma. Ahí estaba, desencajado, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. Llevaba el sobre arrugado en la mano, como si le quemara. «¿Ibas a destruirme y ni siquiera avisaste?», dijo con la voz quebrada. «Pasa», respondí. «No grites en la puerta. Los vecinos no tienen culpa de lo nuestro». Entró como una tormenta. Arrojó su chaqueta sobre el sillón y me encaró. «¿Desde cuándo tienes esto?», exigió, agitando el sobre. «Desde hace muchos años», respondí. «Desde antes de que te casaras. Desde antes de que me humillaras delante de todos». Su expresión se quebró un poco. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque quería protegerte», contesté, incluso cuando tú ya no querías protegerme a mí. Abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó los papeles, contratos, firmas, un documento notarial con fechas antiguas. Los miraba como si fueran irreconocibles. «Esto no puede ser legal». «Lo es», respondí. «Por eso te asustaste». «Tú sabías que contaba con esa casa», gritó. «Nunca fue tu respaldo», repliqué. «Fue mi trabajo de toda una vida». Se dejó caer en la silla. Lo que había encontrado era una copia certificada de mi testamento original y la anulación de la donación que antes lo beneficiaba. Ya no figuraba como heredero único. «No puedes quitarme eso», susurró. «Puedo», dije firmemente, «porque nunca te perteneció mientras yo estuviera vivo. El respeto no se hereda, Eduardo, se gana». Entonces gritó. «Yo tenía planes, papá». Y allí empezó, por fin, la verdad. «Yo también tenía planes, Eduardo», respondí con serenidad. Planes de tener un hijo que me mirara a los ojos sin desprecio. El silencio se volvió denso, casi físico. Él respiraba rápido, con dificultad. Yo sentía cada una de mis palabras asentarse entre nosotros como piedras definitivas.
¿Esto es venganza?, preguntó por fin. Esto es mi límite, contesté. La venganza grita. Yo solo he dejado de regalar. Eduardo apretó el sobre contra su pecho. Si esto se sabe, todos creerán que ya no cuento contigo. Eso ya lo gritaste ayer delante de toda la familia, le recordé. Yo solo te estoy creyendo. Su mirada cambió, una mezcla de temor y rabia. Giró sobre sus talones y salió casi corriendo. Desde la ventana lo vi subir a su coche con torpeza y marcharse con una velocidad que revelaba más miedo que furia. El hijo seguro, arrogante, había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre enfrentado por primera vez a la posibilidad de perder lo que creía eterno. Cuando desapareció por la esquina, solté un suspiro largo. No era victoria, era duelo. Esa tarde las llamadas comenzaron como una cascada. La primera fue la de mi cuñada. «¿Qué le hiciste a Eduardo?», reclamó entre sollozos. «Le mostré quién soy cuando él me olvida», respondí. «Tú siempre tan autoritario», escupió ella. «No», dije con calma. «Siempre demasiado blando. Hasta hoy». Colgó sin despedirse. Luego llamó Marisa, mi nuera. Su tono ya no era altivo como en el almuerzo. Era calculador. «Mire, don Aurelio», empezó. «No queremos problemas por papeles. Todo se puede arreglar hablando». «Siempre quise hablar», respondí. Me mandaron a callar. Hubo un silencio tenso. «Eduardo está muy alterado. Tiene miedo por la herencia», añadió. «Y yo tuve miedo por mi dignidad», repliqué. Pero nadie se preocupó por eso. Colgué antes de que siguiera. Aquella noche apenas dormí. Cada mensaje confirmaba lo mismo. No les dolía haberme humillado, sino haber perdido el control sobre algo que daban por seguro. Yo sentía una mezcla de tristeza profunda y una paz inesperada. Por primera vez, no estaba retrocediendo. Al amanecer, volví al estudio. Aún había más documentos, cartas, decisiones pendientes. El sobre era solo la primera ficha de un dominó que llevaba años esperando. Eduardo me envió un mensaje. «Hablaré con un abogado. Esto no se queda así». Lo leí con calma. «Yo también hablaré con uno», murmuré, «pero no para retroceder». Por primera vez en mi vida no caminaba detrás del miedo. Caminaba delante de él. Y ya no había marcha atrás. Allí, sentado frente al escritorio en mi piso del barrio de El Antiguo, me permití recordar sin justificar, por primera vez en muchos años. Recordé el día en que Eduardo nació, mi único hijo. Lo tomé en brazos con manos temblorosas, prometiéndole en voz baja que nunca le faltaría nada. Aquella promesa la cumplí con una perseverancia casi ciega. Trabajé turnos dobles en el taller del puerto durante años. Vendí el coche que tanto esfuerzo me había costado comprar para pagarle estudios. Me endeudé para sus cursos, caprichos y proyectos. Siempre creí que darlo todo era amar. Jamás imaginé que ese todo acabaría convirtiéndose en mi condena. Los primeros desprecios llegaron despacio, como avisos que yo decidí no ver. Una broma incómoda delante de sus amigos, una corrección seca sobre mi manera de vestir, un «mejor no hables» dicho entre risas. Lo achacaba a la edad, a la rebeldía, nunca a una grieta profunda que crecía entre nosotros. Cuando se casó con Marisa, la distancia se hizo más evidente. Ella siempre fue correcta, pero fría, como quien tolera a un pariente que preferiría no tener cerca. En las reuniones familiares, yo hablaba poco, escuchaba mucho, y cada vez que intentaba participar, sentía un muro invisible levantarse. Aún así, seguía ayudando. Pagaba facturas, adelantaba dinero, resolvía problemas. Mi cariño se expresaba en recibos, no en palabras, y mi silencio se convirtió en costumbre. Una tarde escuché sin querer una frase que debería haberme abierto los ojos. Eduardo hablaba por teléfono en la cocina, sin saber que yo estaba en el pasillo.
Mi padre siempre paga, da igual lo que pase. No había burla en su voz, pero sí una certeza peligrosa. Yo ya no era una persona, era una garantía. Aquella frase me atravesó, pero la guardé junto a las otras que me dolían. También callé cuando me habló con desprecio de mis orígenes humildes. Tú no entiendes de estas cosas, papá. Son asuntos de gente preparada, me dijo una vez. Sentí vergüenza de mis manos ásperas, de mis estudios incompletos. Aún así, seguí sosteniéndolo. Callé en Navidades, cuando me relegaban al rincón más alejado. Callé cuando dejé de ser invitado por falta de espacio. Callé cuando solo me buscaban para resolver crisis económicas. Callé tanto que casi desaparecí, hasta aquel almuerzo. Su grito no fue solo una falta de respeto, fue la confirmación de todo lo que me había negado a ver. Cuando dijo que a nadie le importaban mis historias, hablaba de mí, de lo que era, de lo que había sido. Y yo, por primera vez, me levanté. Desde entonces, todas las palabras calladas comenzaron a ordenarse dentro de mí, como testigos esperando declarar. El sobre su cama era solo el comienzo. Entonces comprendí que no era mi forma de hablar lo que le molestaba a Eduardo, sino mi presencia. A partir de aquel día, cada gesto suyo empezó a revelarme algo que yo llevaba años negándome a admitir. Me corregía en público, me sugería que no contara ciertas anécdotas, incluso me desaconsejaba asistir a algunos eventos para que no me sintiera incómodo. Yo asentía una y otra vez, sin darme cuenta de que estaba desapareciendo poco a poco de su vida social, empujado por su silencio distante. Con los años, el círculo de amistades de Eduardo fue cambiando. Personas elegantes, ropa cara, conversaciones sobre negocios, inversiones y viajes al extranjero. Yo, desde un rincón, nunca sabía dónde encajar mis palabras sencillas entre tanto brillo pretencioso. Él me presentaba diciendo, mi padre, ya jubilado, como si eso resumiera todo lo que había sido. Nunca dijo que fui el hombre que sostuvo su infancia con doble turno en el taller del puerto. Nunca mencionó que le pagué estudios, viajes o que renuncié a tantas cosas para verlo crecer. Hubo un episodio que se clavó en mi memoria. Uno de sus amigos, copa en mano, bromeó sobre los viejos que ya no entienden el mundo moderno. Todos rieron. Yo sonreí por compromiso. Eduardo no dijo nada, ni me miró. En ese silencio comprendí que ya no estaba a mi lado. Con el tiempo empezó a desaparecer también de mis conversaciones. Me hablaba solo de lo imprescindible. Me visitaba cuando necesitaba algo. A veces pasaban meses sin saber de él. Cuando yo le preguntaba cómo estaba, respondía con un bien seco, sin mirarme a los ojos. Y sin embargo, cuando necesitaba dinero, me llamaba con una urgencia que yo nunca sabía rechazar. Yo daba. Daba porque creía que aún quedaba algo del vínculo que habíamos tenido cuando era niño. Daba porque en el fondo aún intentaba comprar, con sacrificios, un respeto que ya no podía comprarse. Eduardo comenzó a llamarme anticuado. Se reía de mis horarios, de mis costumbres, de mi ropa. Recuerdo cuando llevé un regalo sencillo para uno de mis nietos. Me dijo, papá, eso ya no se lleva. Sentí vergüenza, pero más vergüenza sentí de sentirla. Aún así seguí soportando. Me repetía que todas las generaciones chocan, que era normal, hasta que un día dejó de disimular su desprecio. Comenzó a hablarme con dureza delante de otros, a cortarme en seco cada vez que intentaba opinar, a ridiculizar mis recuerdos como historias viejas. Comprendí entonces que no se avergonzaba de mis palabras, se avergonzaba de mí, de mis raíces, de lo que había sido. Mi soledad dentro de la familia empezó a doler más que cualquier comentario. Varias veces estuve a punto de enfrentarle. Tenía argumentos, tenía razones.
Tenía años de amor que él había empezado a olvidar. Había acumulado en la garganta años enteros de palabras que nunca dije, pero siempre retrocedía. Me repetía que no valía la pena, que discutir solo abriría más distancia, que algún día Eduardo entendería, que yo debía ser paciente. Ese algún día nunca llegó. El almuerzo en el que me gritó fue la explosión final de todo aquello que había crecido en silencio. No fue un arrebato aislado, fue la suma de desprecios pequeños convirtiéndose en uno grande. Fue la autorización explícita para humillarme sin reservas. Cuando me levanté de aquella mesa, no solo me retiré del almuerzo, me retiré de una ilusión, la ilusión de que mi hijo volvería a verme como su padre y no como un estorbo que estorbaba en su vida cada vez más sofisticada. Aquella noche, mientras caminaba por las calles tranquilas de El Antiguo, recordé cada vez que agaché la cabeza para evitar conflictos, cada sonrisa con la que intenté tapar mis lágrimas, cada factura que pagué para comprar silencio. Comprendí que la vergüenza que Eduardo sentía de mí se alimentaba de otra vergüenza, la que yo mismo había aceptado sentir de mi propia historia. Lo que más me dolió no fue su grito, sino descubrir que yo había normalizado ser humillado. Por eso, cuando dejé aquel sobre en su cama, no lo hice solo por el testamento. Lo hice por todo lo que había permitido que se rompiera sin defenderlo. Él se avergonzó de mí, porque yo primero me escondí de mí mismo. Hoy lo entiendo con una claridad que quema. El desprecio no nace en un día, crece en los silencios prolongados. Y esa vergüenza suya, que había crecido como una sombra, ahora iba a enfrentarse a una luz que nunca imaginó que yo tuviera el valor de encender. Defenderse duele al principio, pero después se convierte en una necesidad tan urgente como respirar. Y yo, a mis 74 años, había decidido no volver a agachar la cabeza. Aquella tarde, después de que Eduardo saliera furioso con el sobre apretado, supe que ya no había medias tintas. La verdad, una vez revelada, nunca vuelve al cajón. Me senté en mi escritorio y abrí la carpeta donde guardaba el resto de los documentos. Eran papeles que nunca quise usar, copias de transferencias, mensajes escritos, contratos firmados sin mi conocimiento y una confesión que mi exyerno, el primer marido de Marisa, me entregó en secreto cuando su matrimonio se desmoronaba. Él sabía cosas que yo no quise escuchar entonces y que ahora ardían como certezas. Tomé uno de los documentos y lo leí en voz alta. Hablaba de una deuda considerable, de un préstamo solicitado a mi nombre sin mi autorización plena, de una firma presionada cuando yo apenas entendía lo que estaba firmando. Recordé ese día. Eduardo me dijo que era un apuro pasajero. Yo firmé confiando. Y ese día aprendí que confiar también puede ser una forma de ceguera. Mi teléfono volvió a sonar sin descanso. Llamadas, mensajes, mediaciones. Pero nadie preguntaba lo esencial. ¿Cómo estaba yo? Nadie preguntó cómo me sentía. Todos querían saber qué pensaba hacer, como si mi dolor fuera un trámite más que debía resolverse rápido. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Caminé por la casa tocando las paredes, las puertas, los muebles que había comprado con años de esfuerzo. Cada objeto tenía una historia, y cada historia estaba construida sobre renuncias que nadie recordaba. Pensé en todo lo que había dado sin pedir nada a cambio, y por primera vez en mi vida me pregunté con honestidad qué había recibido yo. Horas después sonó el timbre. Abrí con cautela. Era Marisa, mi nuera. Su rostro mostraba una mezcla de tensión y cierto cálculo frío. ¿Puedo pasar?, preguntó. Entró sin esperar mi respuesta y se sentó en el sillón. Eduardo está fuera de sí, dijo. Dice que lo estás destruyendo. No lo estoy destruyendo, respondí. Estoy dejando de protegerlo de sí mismo.
Marisa se frotó el rostro, inquieta. Usted no sabe lo que significa esto para nosotros. Todo puede venirse abajo. Para mí se vino abajo hace tiempo, repliqué. Solo que nadie lo notó. Sacó un papel doblado del bolso. Eduardo quiere que firme esto. Es un acuerdo para que todo quede en paz. Leí el documento con calma. Era una falsa conciliación. Yo renunciaba a reclamos pasados y ellos se comprometían a asistirme de por vida. No mencionaba la casa, las deudas, ni el respeto. Esto no es paz, le dije devolviéndolo. Es silencio comprado. Marisa apretó los labios. Usted lo está empujando contra la pared. Él me empujó primero, delante de todos. Se levantó y salió sin despedirse. En ese instante entendí que ya no buscaban reconciliación, sino control. Esa noche, cenando solo, comprendí algo esencial. La verdad no solo enfrentaría a Eduardo conmigo, también lo enfrentaría consigo mismo. Y eso, sin duda, era lo que más miedo le daba. Al día siguiente, fui citado por un notario. Eduardo había presentado una impugnación preventiva contra mi Nuevo Testamento. Alegaba que yo no estaba en pleno uso de mis facultades, que alguien me manipulaba. Me reí con amargura. Después de años intentando callarme emocionalmente, ahora querían hacerlo legalmente. En la notaría, él estaba sentado junto a su abogado. No me miró. El notario me preguntó mi nombre, edad, dirección, fecha. Respondí con precisión. Luego me pidió que explicara por qué había cambiado el testamento. Porque durante muchos años confundí amor con sometimiento, dije mirando a mi hijo. Y hoy ya no. ¿No cree que su decisión es emocional?, intervino el abogado. Emocional fue seguir callando. Esto es racional, respondí. El notario asintió y validó mi voluntad. Eduardo se levantó de golpe. «No tienes derecho a hacerme esto», gritó. «Yo también hice mucho por esta familia», respondí con calma. «Y nadie me gritó por ello hasta ayer». Salió llorando de rabia. A la salida, mi cuñada me encaró. «La estás humillando», me dijo mi cuñada en la salida de la notaría. «Así como ella te humilló a ti». «No», respondí con calma. «Estoy mostrando una verdad que nadie quiso ver». Volví a mi piso del barrio de El Antiguo con un cansancio que no era físico, sino del alma. Deseaba que todo terminara, pero sabía que aún faltaban muchas páginas por escribirse. Había tocado intereses, había roto un pacto silencioso que llevaba años sosteniéndose, y los pactos rotos siempre dejan heridas. Esa noche recibí un mensaje de Eduardo. «Te vas a arrepentir. Nadie te va a defender cuando sepan quién eres de verdad». Leí esas palabras sin temblar. «Tal vez por primera vez sepan quién soy», murmuré. Abrí la carpeta donde guardaba el documento que él aún no conocía. La confesión de su exyerno, en la que explicaba con fechas y detalles cómo Eduardo había manipulado firmas, dinero y decisiones durante años. Ese papel no hablaba solo de mí. Hablaba de un modo completo de vivir, de una forma de relacionarse con el mundo basada en aprovecharse de quien no protesta. Lo guardé. Aún no era el momento. Pasadas las 11 de la noche, golpearon mi puerta con desesperación. No fue un timbrazo. Fueron golpes irregulares, ansiosos. No necesité mirar por la ventana para saber quién era. Algo dentro de mí lo adivinó. Abrí la puerta y allí estaba Eduardo. El rostro empapado en lágrimas, el cabello revuelto, la soberbia completamente derrumbada. Parecía un muchacho perdido, no el hombre altivo de siempre. «Papá, por favor, necesito hablar contigo», dijo con voz rota. Me hice a un lado y entró casi corriendo, como si mi casa fuera el último refugio posible. Se quedó de pie en medio del salón, mirando alrededor como si aquel espacio, mi espacio, también le resultara extraño ahora. «Todo se está derrumbando», sollozó.
Los abogados, los documentos. Nadie me cree, papá. Lo observé en silencio. Me senté en el sillón. No le ofrecí asiento. No por crueldad, sino porque necesitaba que sintiera por un instante la incomodidad que yo había sentido durante años. ¿Qué es lo que nadie te cree?, pregunté. Que yo no quise hacerte daño. Que todo se me fue de las manos. Las cosas no se van de las manos solas, respondí. Alguien siempre las empuja. Se arrodilló frente a mí. Sus rodillas golpearon el suelo con un sonido seco. Te lo ruego. Ayúdame. Eres mi padre. Aquello me atravesó como una lanza. Durante un segundo eterno, estuve a punto de inclinarme, pero algo dentro de mí permaneció firme, una columna que ya no podía volver a doblarse. Yo también me humillé muchas veces por ti, Eduardo, dije con firmeza, sin que me lo pidieras, sin que siquiera lo notaras. No fue mi intención, gimió él, con la voz rota. Eso no borra las consecuencias, respondí. Avanzó de rodillas y tomó mis manos con la misma fuerza con la que lo hacía cuando era niño, y se aferraba a mí para no caerse. Si sigues adelante, nadie volverá a mirarme igual, balbuceó. Seré el aprovechado, el que traicionó a su propio padre. Y yo seré el viejo que por fin dejó de callar, repliqué. Me miró como si mis palabras fueran un golpe. ¿Eso no te duele? Me duele más lo que ya pasó, contesté. Cerró los ojos, temblando de arriba a abajo. Nunca pensé que llegaríamos a esto, susurró. Siempre creí que te tendría de mi lado, pase lo que pase. Ahí estuvo tu error, dije con suavidad. Pensar que estar de tu lado significaba caminar sobre mí. El silencio entre nosotros fue espeso, casi irrespirable. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó al fin. Pasará lo que siempre debió pasar, respondí. Cada uno cargará con lo que hizo. Soltó mis manos y se dejó caer sentado en el suelo. Todos me están dando la espalda, murmuró. Mis compañeros no llaman. Marisa no sabe qué decir, y mi hermana solo piensa en salvar lo suyo. Así se siente la soledad, dije. Yo la viví mucho antes, incluso estando rodeado de vosotros. Me miró con rencor cansado. ¿Tú quieres vengarte? No, respondí. Quiero dejar de ser invisible. Se levantó con torpeza y caminó por la sala como un animal herido. ¿Entonces no habrá perdón? El perdón no borra la verdad, dije, y la verdad ya está fuera del sobre. Era joven, papá. Cometí errores. Los errores se reconocen, contesté. Tú los justificaste. Si esto sale a la luz, todos me odiarán. Yo también fui odiado por callar, le recordé, y nadie vino a rescatarme. Se quedó paralizado cuando dije, jamás pensé que tendrías fuerzas para humillarme delante de todos. Algo se quebró en su interior. Papá, ¿aún me amas? Me faltó el aire, pero respondí, siempre te amaré, pero ya no sacrificaré mi vida por ti. Caminó hacia la puerta. Entonces esto es una guerra, dijo. No, respondí. Esto es una consecuencia. Cuando el sonido de su coche se perdió en la noche donostiarra, supe que su llanto no anunciaba paz. Anunciaba la batalla que estaba por venir. La mañana siguiente a aquella escena, en la que Eduardo salió de mi casa, llorando de rodillas, el silencio tenía otro peso. No era solo ausencia de ruido, era un aviso, una calma espesa como la que precede a una tormenta que sabes que tarde o temprano estallará. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la ventana del salón. No tenía hambre, solo la certeza de que aquello había sido el primer movimiento de algo mucho más grande. No tardé en confirmarlo. A las 9 en punto sonó el teléfono. Primero fue mi hermana, con su tono seco de siempre. Estás exagerando, Aurelio. Es tu hijo. Los problemas de familia se arreglan dentro de casa. Los gritos delante de mis nietos también fueron fuera de casa, respondí.
Nadie pidió discreción entonces. Suspiró con fastidio. Así vas a arruinarlo. Se arruinó él mismo creyendo que yo siempre iba a taparlo todo. Colgó sin despedirse. Después llamó mi cuñado, luego un primo, más tarde una tía de Logroño, a la que no veía desde hacía 6 años. Todos repetían la misma palabra: exageras. Para ellos, exigir respeto era exagerar. Defenderme era exagerar. Dejar de ser útil era exagerar. Nadie preguntó cómo estaba yo. Solo querían que todo volviera a la vieja normalidad, la de callar y aguantar. Al mediodía salí a comprar algo para almorzar. Caminé por las calles empedradas de El Antiguo con un nudo extraño en el pecho. Algunos vecinos me saludaban con cautela, otros evitaban mi mirada. Un par murmuraron entre ellos. La historia ya circulaba. El viejo Aurelio y su hijo están enfrentados. Yo era el padre duro, Eduardo, la víctima. En el pequeño Ultramarinos, el dueño me miró con curiosidad. «Dicen que estás peleado con Eduardo», comentó. «No estoy peleado», respondí. «Estoy despierto». No entendió. Me sonrió por compromiso. Esa tarde recibí la puñalada final. Me expulsaron del grupo familiar. Un sobrino me escribió en privado: «Tío, no es personal. Creen que es mejor que no estés hasta que se calme todo». Leí esas palabras una y otra vez, hasta que se calme todo. Como si mi reacción fuera el problema, no la humillación que la provocó. Por la noche llamó el marido de mi hermana, esta vez sin cordialidad. «La familia entera está contra usted. Si sigue así, se quedará solo». «Eso ya ocurre», respondí. «Y sigo aquí. No va a ganar esta guerra». «No busco ganar», dije. «Busco dejar de perderme». Cené solo. El sonido de los cubiertos contra el plato fue mi única compañía mientras pensaba en cuántas cenas familiares había pagado sin sentirme parte de ellas. Y entendí que aquella tormenta no era el final. Era por fin el principio. Solo por compromiso, pensé mientras cenaba en silencio. Y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí una certeza dura pero limpia. Siempre había estado solo, en medio de todos. Los días siguientes fueron un desfile de ausencias. Nadie llamaba ya para saludar. Las visitas se cortaron de golpe. Eduardo no volvió. Ningún familiar vino a preguntar si necesitaba algo. La familia, la misma a la que yo había ayudado durante años, había cerrado filas al otro lado, sin escuchar, sin dudar, sin preguntarme jamás mi versión. Una tarde, mientras barría la vereda de mi edificio en El Antiguo, una vecina se acercó con cautela. «No te queda nadie, ¿verdad?», preguntó con una mezcla de pena y curiosidad. Levanté la vista. «Nunca me tuve a mí mismo del todo», respondí. «Ahora sí». Asintió despacio y se marchó. Esa frase me acompañó toda la tarde. Ahora sí. Ahora que ya nadie me necesitaba por dinero. Ahora que no servía como respaldo. Ahora que no podían usar mi silencio. Ahora, por fin, estaba conmigo. Esa noche recibí la última llamada de Eduardo. Esta vez no lloró. Habló con una frialdad que me heló los huesos. «Todos están conmigo», dijo. «Tú te has quedado solo». «Siempre estuve solo», respondí. «Solo que ahora ya no me lo oculto». «Van a hablar mal de ti», añadió con tono desafiante. «Dirán que eres rencoroso». «Que digan lo que necesiten para dormir», contesté. «Yo duermo intranquilo desde hace años». «Jamás pensé que me harías esto». «Y yo jamás pensé que me harías callar de ese modo», respondí. Colgó sin despedirse. Me quedé un rato frente al espejo del baño. Vi mi rostro cansado, las arrugas hundidas, los ojos enrojecidos. Allí estaba yo, por fin mirándome sin excusas. Un hombre que había dado demasiado sin pedir nada a cambio y que ahora pagaba el precio de haber puesto límites tarde, pero aún a tiempo para no perderse del todo. Pasaron días sin noticias. El silencio de la familia
se volvió definitivo. Yo, en cambio, empecé a reorganizar mi vida. Médico, caminatas, lectura, ordenar la casa. Eran gestos simples, pero cada uno me devolvía una pieza de mí mismo. Una tarde, mientras regaba las plantas, comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La familia había perdido el control sobre mí. Yo ya no era el padre que solucionaba, pagaba y callaba. Era un hombre libre. Y esa libertad, tarde o temprano, cambiaría el rumbo de la historia. La citación judicial llegó una mañana gris, dentro de un sobre oficial. No me sorprendió. Sabía que la verdad, una vez despierta, siempre exige su día en la luz. La verdad, pensé mientras leía la citación judicial, debía ser dicha frente a alguien que no se dejara guiar por afectos ni resentimientos, sino por hechos. El documento era claro. Debía presentarme como testigo en una audiencia por una denuncia presentada por mi propio hijo, Eduardo. Esa sola frase me cruzó el pecho como una hoja fría. Aquel día me vestí despacio, como si cada prenda formara parte de un ritual íntimo. No estaba nervioso, estaba cansado, sí, pero firme. Caminé desde mi piso en el Antiguo hasta el tribunal observando a la gente. Nadie sabía que yo iba dispuesto a declarar contra mi propia sangre. Nadie imaginaba el peso brutal que eso implicaba. Dentro de la sala de audiencias, el ambiente era denso. Abogados revisando carpetas, funcionarios yendo y viniendo, murmullos bajos que parecían cuchillos. Cuando vi a Eduardo sentado al otro lado, con traje oscuro, el cabello perfectamente peinado y el rostro rígido, sentí un nudo en el estómago. No me miró. Sus manos se aferraban a su maletín como si temiera hundirse. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Cuando oí mi nombre, avancé con la sensación de que cada paso me alejaba de lo que alguna vez fue mi familia y me acercaba, por primera vez, a mí mismo. Diga su nombre completo, pidió el juez. Lo pronuncié con claridad. ¿Reconoce al demandante como su hijo? Sí. ¿Mantiene lo declarado en su escrito previo? Lo mantengo todo. El abogado de Eduardo se levantó enseguida, con una voz firme y ensayada. Señor Santamaría, ¿desde cuándo sospecha usted de su hijo? No sospeché durante años, respondí. Confié. Hubo un murmullo contenido. ¿Y por qué ahora cambia esa confianza? Porque la confianza se rompe cuando desaparece el respeto, dije. Y el respeto desapareció hace mucho. Respiré hondo y continué. Durante años firmé documentos sin revisar. Garantías, préstamos, depósitos. Eduardo siempre decía que eran urgencias. Yo nunca dudé. Pero con el tiempo descubrí que algunos documentos no eran lo que él afirmaba. Había firmas mías, usadas para respaldar deudas que jamás autoricé. Mostré uno de los papeles. Aquí consta un préstamo a mi nombre firmado en una notaría a la que nunca asistí. El juez pidió examinarlo. Vi cómo el rostro de Eduardo perdía color. ¿Por qué no denunció antes?, preguntó el juez. Porque quise protegerlo, respondí. Creí que podría corregir todo sin exponerlo. Me equivoqué. Saqué el documento que más me pesaba. Este es el testimonio escrito de su exmarido, continué. Años atrás vino a verme. Me dijo que Eduardo utilizaba firmas prestadas y presiones para manejar dinero. No quise creerlo entonces. Pensé que hablaba desde el rencor. Y por primera vez, en aquella sala, entendí que la verdad que había callado durante años ya no tenía vuelta atrás. Guardé aquel papel durante años como una advertencia que no quise escuchar. El abogado de Eduardo intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Vamos a incorporarlo como prueba preliminar, dijo. Eduardo levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos, normalmente altivos, estaban ahora llenos de una mezcla amarga de rabia y miedo. ¿Estás mintiendo?, susurró desde su asiento.
Callaste durante años, respondí mirándolo por primera vez en toda la audiencia. Hoy me toca hablar a mí. El abogado volvió a intervenir. Señor Santamaría, ¿reconoce usted que siempre ayudó económicamente a su hijo de manera voluntaria? Sí, respondí, voluntaria, no engañosa. ¿Y no considera que este proceso es una forma de venganza por un conflicto familiar? Respiré hondo. Si yo hubiera querido vengarme, habría hablado hace años. Esto no es venganza, es límite. El juez inclinó levemente la cabeza. La diferencia es relevante, dijo. Seguí declarando durante casi una hora. Cada palabra era un pedazo del pasado que yo había deformado con mi silencio. Pero también era una limpieza, una liberación. A cada frase algo se desprendía de mi pecho como polvo viejo. Al terminar, el juez formuló la última pregunta. ¿Está usted dispuesto a sostener esta declaración aun si afecta seriamente la situación legal de su hijo? Tragué saliva. Sí, porque él afectó seriamente mi vida durante años. Firmé el acta con mano firme. Al salir, Eduardo se levantó de golpe y se acercó hasta quedar a unos centímetros de mí. ¿Estás satisfecho ahora?, escupió. Estoy en paz por primera vez en mucho tiempo, respondí. ¿Me estás quitando todo? No. Estoy dejando de regalarlo. Su abogado lo tomó del brazo y lo apartó. Yo caminé hacia la salida sin volver la vista atrás. Afuera, el aire fresco del mediodía me golpeó el rostro. Respiré hondo. Dolor y alivio mezclándose como dos aguas imposibles de separar. Esa misma tarde comenzaron a moverse las ruedas legales. Cuentas bloqueadas, requerimientos, citaciones. Todo avanzaba con una rapidez que nadie esperaba. La familia, que hasta entonces lo había defendido sin dudar, empezó a guardar silencio. Cuando el problema dejó de ser emocional y se volvió jurídico, la lealtad empezó a resquebrajarse. Por la noche sonó el teléfono. Era él. «Te vas a arrepentir», dijo con voz seca. «Te juro que te vas a arrepentir». «Puede ser», respondí, «pero no me arrepiento de haber dejado de mentirme». Colgué. Dormí poco, pero dormí sin sobresaltos. Sabía que lo que venía sería más duro. Sabía que él iba a caer. Pero también sabía que no lo hacía por odio. Lo hacía por justicia. Y la justicia, cuando despierta, no distingue entre padre e hijo. Solo distingue entre quien calla y quien decide por fin hablar. Los rumores corrían más rápido que los hechos en aquel San Sebastián de finales de los 90. En el barrio de El Antiguo, donde todos se conocían desde hacía décadas, bastaba con que alguien bajara la mirada para que la noticia se propagara como una mancha de aceite. Eduardo, mi propio hijo, comenzó a sentirlo en carne propia. Compañeros que antes lo saludaban con entusiasmo, ahora fingían estar ocupados. Vecinos que solían detenerse a charlar, cruzaban la calle para evitarlo. Nadie lo acusaba directamente, pero todos intuían que algo grave flotaba en el ambiente. Una mañana recibí una llamada inesperada del bufete donde él decía trabajar. Una voz femenina, firme pero cortés, se presentó como Ana del Moral, responsable administrativa. «Señor Santamaría», dijo con cautela, «solo quiero aclararle que su hijo no figura en nuestra plantilla desde hace meses». Me quedé en silencio unos segundos. «Gracias por avisar», respondí finalmente. Ella añadió en voz baja, «La situación se volvió insostenible». Colgué sin preguntar nada más. No me sorprendía. Para Eduardo, el trabajo siempre había sido su escudo. Prestigio, estatus, identidad. Sin él, se quedaba desnudo ante su propia mentira. Esa misma tarde, su esposa, o más bien, su ya casi exesposa, vino a recoger algunas pertenencias. Claudia, con quien había compartido tantos almuerzos familiares, evitó mirarme. «Él dice que usted lo arruinó», murmuró cargando una caja. «Se arruinó solo cuando empezó a pisar a los demás»,
respondí sin dureza. No replicó. Cerró el maletero y se marchó sin despedirse. En los días siguientes, escuchaba fragmentos de conversaciones mientras barría la entrada del edificio. Dicen que hay denuncias. Dicen que están congelando cuentas. Dicen que el juez ya pidió documentación. Una semana después, la citación oficial llegó a su piso de Amara. Tenía que presentarse como imputado. Esa noche apareció en mi puerta por primera vez en meses. No tocó con fuerza, solo rozó la madera, casi con miedo. Cuando abrí, vi a un hombre derrotado, la ropa arrugada, la mirada perdida, el cuerpo encogido. Me citaron, Aita, susurró. Ya no era el hijo altivo que me gritó en público. Era alguien que había caído desde muy alto. Entró en silencio. Se sentó en el sofá gastado del salón, el mismo donde tantas veces había exigido sin agradecer. Todos se alejaron, dijo. No me quedó nadie. Yo estuve solo durante años, respondí. Solo que tú nunca quisiste verlo. Entonces levantó la vista con un temblor en la voz. Me van a embargar todo. Aita, yo ya no tengo nada. Y por primera vez entendió lo que significaba empezar desde cero. Aquella noche, mientras Eduardo y yo cenábamos en silencio, comprendí que no existía ya ningún puente que pudiera unirnos. No había insultos ni reproches, pero tampoco afecto. Solo quedaba un respeto frágil, semejante al que dos desconocidos se deben por educación. Cuando terminó de comer, dejó los cubiertos con cuidado, como si temiera romper algo más que un plato. Antes de marcharse, se detuvo frente a la puerta. Si logro recuperar una parte de lo perdido, ¿retirarías tu declaración?, preguntó sin mirarme. Negué despacio. No, Eduardo. Hay decisiones que ya no se pueden negociar. Asintió, vencido. Entonces, esto es definitivo. Sí, salió con pasos lentos, y su sombra se alargó en el pasillo, como si también ella se resistiera a irse. Los días siguientes fueron un goteo constante de noticias judiciales. Embargo preventivo, prohibición de disponer de bienes, suspensión temporal de su ejercicio profesional. Cada comunicado era una losa que se sumaba sobre los restos de su vida anterior. La familia, que meses atrás me había señalado como exagerado, comenzó a callar. Las conversaciones se volvían breves, y algunos incluso evitaban mirarme cuando nos cruzábamos. No porque me culparan, sino porque ya no sabían dónde ubicarse. Una tarde recibí un mensaje suyo, extenso, lleno de disculpas que se mezclaban con razones, miedos y súplicas veladas. Lo leí con serenidad. Respondí una única frase. Aprender duele, sobre todo cuando se aprende tarde. No volvió a escribir. Un mes después, la vi caminando por la avenida Tolosa. Llevaba una bolsa pequeña, quizá ropa o documentos. Había adelgazado, y su postura, antes altiva, parecía encogida. Durante un segundo nuestras miradas se cruzaron. Ambos seguimos andando sin gesto alguno. Ese instante me confirmó que lo había perdido todo: su trabajo, el matrimonio, la confianza social y quizás la imagen que tenía de sí misma. Esa noche preparé un té y me quedé sentado en la cocina. Recordé al niño que fue, al hombre que se avergonzó de mí, y al adulto que ahora caminaba desorientado por su propio derrumbe. No sentí victoria, sentí duelo. La justicia no sana, simplemente coloca a cada uno donde corresponde. Días después llegó a mi casa un sobre oficial. Era la notificación final del juzgado. Imputación confirmada y fecha de audiencia. Leí cada línea con una calma inesperada. Lo irreversible cuando se acepta, deja de desgarrar. Coloqué el sobre junto a la ventana. Afuera, la vida seguía igual. Niños jugando, vecinos charlando, el olor a pan del horno de la esquina. Y entendí que mi historia, aunque pequeña, por fin la estaba escribiendo yo. Sin miedo, sin silencio, sin pedir permiso a nadie.
Ese mismo día fui a la sucursal bancaria de la avenida Zumalacárregui y por primera vez en décadas actué sin consultar a nadie. Cancelé cuentas antiguas. Abrí una nueva únicamente a mi nombre. Pedí tarjetas nuevas y firmé cada documento con una determinación que jamás había sentido. Nadie más dependía de mi firma. Nadie más se sostenía sobre mi espalda. Al salir del banco respiré hondo. No era felicidad. Era liviandad, como si por fin hubiera soltado un peso invisible. Por la tarde caminé sin rumbo y casi sin querer pasé frente al antiguo edificio donde vivía mi hija, en una calle cercana al Paseo de Ondarreta. El portón estaba cerrado, las ventanas oscuras. Ya no vivía allí. Aquel piso había sido escenario de cumpleaños, de meriendas con mi nieta, de navidades tensas donde todos sonreían más por obligación que por afecto. Ahora era solo un espacio vacío. Me quedé mirando unos segundos. No sentí nostalgia. Sentí final. Esa noche, mientras ordenaba papeles en el pequeño estudio de mi piso, encontré una caja que había evitado abrir desde hacía semanas. Dentro estaban las primeras cartas que mi hija me envió cuando se marchó a estudiar a Pamplona. Las leí una por una. En cada palabra había un cariño que ya no existía. Mi papá es mi héroe. Cerré los ojos. No lloré. Acepté, simplemente, que dos personas distintas pueden habitar una misma vida. La hija que escribía esas cartas ya no era la mujer que hoy enfrentaba la justicia. Días después, el defensor oficial me llamó. Me informó que ella había decidido declarar parcialmente y admitir ciertas irregularidades, aunque seguía minimizando lo ocurrido. Escuché sin interrumpir. Su testimonio fue decisivo, dijo el abogado. No declaré para que hablara, respondí. Declaré para dejar de callar. Con el paso de las semanas, aprendí a vivir de otra manera. Me levantaba temprano, barría la vereda, compraba pan en la tienda de la esquina, caminaba por la Concha sin prisa. Cuando alguien preguntaba por mi hija, respondía simplemente, está resolviendo sus cosas. Ya no necesitaba justificar nada. Una tarde encontré un sobre bajo la puerta. Era de ella. Una nota breve, escrita con letra temblorosa. Decía que lo lamentaba. No pedía perdón, solo reconocimiento del daño. La leí sin rabia, sin alivio, solo con una tristeza serena. Tomé un cuaderno y escribí una sola frase para ella. Entender no borra, pero puede impedir que vuelvas a ser quien fuiste. La audiencia final llegó un mes después. No asistí. Seguí allí sentado, frente a la ventana, dejando que el aire frío del Cantábrico entrara suavemente en la habitación. A mis 74 años, después de todo lo vivido, entendí que la paz no llega como un regalo, llega como una consecuencia de haber dicho la verdad en una época en la que todos preferían el silencio, una consecuencia de haber sostenido por fin mi propio nombre sin bajar la mirada. En los días que siguieron a la confirmación de los cargos, mi vida se volvió más simple. El barrio de El Antiguo continuaba con su ritmo de siempre. El panadero abriendo a las 7, los niños corriendo al colegio, las señoras que barrían la acera mientras comentaban el clima. Yo caminaba entre ellos sin prisa, sin cargar ya con el peso de justificarme ante nadie. Una tarde, mientras ordenaba el pequeño estudio donde guardo mis herramientas viejas y los álbumes de mis nietos, encontré una fotografía de cuando Eduardo aún vivía con nosotros. Sonreía frente al mar, sosteniendo a su hermana en brazos. La miré largo rato. Aquella imagen provenía de un tiempo en el que todavía no imaginábamos que la vida podía torcerse tanto. No sentí rabia, sentí distancia, como si mirara la vida de otra familia. Esa misma semana limpié el balcón. Desde allí podía ver el monte Igueldo y parte de la bahía. Hace años ese paisaje me acompañaba mientras esperaba visitas que no llegaban.
Hoy lo contemplaba sin esperar nada de nadie. A mi edad, aprender a estar en paz con uno mismo es más valioso que cualquier reconciliación forzada. El día en que cumplí 75, algunos vecinos del edificio me tocaron el timbre para felicitarme. Traían un pastel sencillo y una botella de sidra. Lo celebramos en la portería. Reí con ellos, como quien aprende a tejer una vida nueva con hilos prestados. No hubo llamadas de mi hija, pero ya no las esperaba. Esperar de quien no quiere dar es otra forma de sufrimiento. Esa noche, al acostarme, pensé en todo lo que se había quebrado y en lo que aún permanecía intacto. Comprendí que mi victoria no era que la justicia avanzara, ni que las máscaras cayeran. Mi verdadera victoria era haber recuperado mi voz en un mundo que me había acostumbrado a callar. Y si algo me dejó esta historia, es una certeza. Cuando uno se elige a sí mismo, deja de vivir derrotado, aunque el mundo entero diga lo contrario. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para dejar de guardar silencio. Nunca es tarde para mirarse al espejo con dignidad. Soy don Aurelio Santamaría, y esta fue mi verdad en aquel San Sebastián de finales de los 90. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor, una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.